Muy buenos días. Qué bueno verlos esta mañana. Siempre es un gozo, ¿verdad? Alabar al Señor juntos. Y como dijo el pastor Alfredo, a veces pasamos una mala noche. No voy a preguntar cuántos lo hicieron, pero siempre es un gozo estar juntos para alabar al Señor. Los invito a ir a Isaías, el capítulo 43 esta mañana. Isaías 43, y seguimos con nuestra serie sobre Dios de juicio y de esperanza. Y en esta mañana la prédica le puse el título ¿Qué diferencia hace la gracia sublime? Y vamos a ver el capítulo 43 y algo del 44 también, porque sigue el mismo tema en el 44, 1 al 8. En la psicología hablan del trastorno reactivo de apego, que yo no sabía que era eso, pero es lo que le pasa a un bebé que no recibe el amor necesario. Un bebé que en los primeros meses no recibe todo lo que le damos a un bebé, ¿cierto? Que yo pienso en eso, que a veces no nos damos cuenta de qué tan importante es eso, de estar tocando el bebé, abrazándolo, hablándole en bebé, ¿verdad? Y dándole ese amor incondicional, porque especialmente de parte de la mamá, es muy importante que el bebé reciba eso. Porque si no recibe ese amor, ¿qué pasa con el bebé? Pues el bebé empieza a reaccionar a veces con frustración, o a veces no reacciona después de un tiempo, ya no tiene ninguna emoción, o a veces reacciona con ansiedad, con miedo, con también, ¿cómo se dice eso? Cuando grita el bebé. Entonces, todo eso es porque cuando recibe ese amor incondicional de sus papás o de otras personas también, eso le ayuda a tener mucha confianza en su vida. Y si no recibe eso, tiene que después o va a reaccionar de una forma muy diferente. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque vemos aquí en el texto, miren conmigo Isaías 43, 1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vemos ahí el amor incondicional del Señor para con el pueblo de Israel. Y debemos, al ver ese amor, entender que ellos debían tener confianza en el Señor. Y yo pienso que cuando miramos nuestra vida, debemos entender que Dios nos ama de forma incondicional. Y al entender eso, va a transformar nuestra vida. Como puse el título, ¿qué diferencia hace la gracia sublime? Vamos a estar viendo esta mañana esa gracia sublime. Miren conmigo el versículo 25, que quizás es el más claro del pasaje, y un comentarista decía que el versículo más claro del Antiguo Testamento sobre la gracia de Dios. Y dice, y vamos a leerlo todos a una sola voz, ¿les parece? El 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahí vemos la gracia de Dios, la gracia sublime de Dios, porque ¿por qué borra nuestras transgresiones y rebeliones? ¿Qué dice el versículo, hermanos? Dice, por amor de mí mismo. Eso no es por nada en ti o en mí. Él no nos mira y no nos dice, es porque ustedes son mejores o muy bonitos o buena gente, sino que Él dice, por amor a mí mismo lo voy a hacer. Y eso se llama gracia. Porque la gracia de Dios es su favor inmerecido. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios desde el comienzo hasta el fin. Es la historia de su gracia sublime. Y recordemos un momento el contexto. En el capítulo 40, si quieren mirar conmigo para recordar lo que hemos visto, vimos palabras de consolación. ¿Recuerdan eso? Que el pueblo iba a estar en el cautiverio babilónico y ellos necesitarían el consuelo de Dios.
Por eso el 40 habla de su consuelo. Después en el 41 habla de seguridad de Dios para Israel. Y vimos ahí que Él iba a estar con ellos y Él está con nosotros. En el 42 al comienzo vimos que todo esto es debido al Mesías, Cristo Jesús, en el 1 al 9. Y después, en el 42, hace 8 días, vimos por qué debemos adorar a Dios. ¿Recuerdan eso? Y vamos a ver algo similar hoy, pero vamos a ver esa gracia sublime de Dios. Y si pensamos nuevamente en ese bebé, ¿por qué la mamá ama a su bebé? Porque cuando vemos nacer o al bebé recién nacido, a veces tienen la nariz torcida, ¿verdad? A veces están calvitos, como yo salí calvito y voy para allá otra vez. Pero el mamá ama a su bebé a pesar de todo eso, ¿cierto? Como sea el bebé, la mamá ama a su bebé porque es un amor incondicional. Y eso es lo que vemos con el amor de Dios, que su amor es constante y su amor es firme por lo que Él es y no por nosotros. Pero cuando entendemos eso, eso debe transformar nuestra vida. Porque como hablamos muchas veces, podemos cantar aquí, podemos decir algunas cosas, pero esta gracia debe transformar nuestra vida. Entonces, aquí en la iglesia, pero también después de salir, eso debe transformar nuestra vida. Y hoy vamos a ver 2 efectos de esta gracia sublime en nuestra vida. 2 efectos de lo que Dios quiere producir en nosotros cuando entendemos y recibimos su gracia. Entonces vamos a orar en esta mañana que Dios nos guíe en estos minutos, ¿ok? Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí, de escuchar libremente tu palabra, Padre, de recordar lo que tú eres y lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, oramos que tu palabra pueda obrar poderosamente en nuestro corazón, Padre. Si hemos traído quizás una lucha aquí, si estamos pasando por una dificultad, Padre, oramos que tu Espíritu ministre a nuestra necesidad de forma muy, muy puntual, muy especial, Padre. Obra en la vida de cada uno, permita que dejemos toda distracción al lado y que podamos, Padre, ver tu gracia de una manera fresca esta mañana. Dame las fuerzas como predicador, Padre, y que cada palabra mía sea agradable a tus oídos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver primeramente entonces, hermanos, cómo la gracia de Dios debe transformar nuestra vida. Y vamos a leer el 1 al 7 de Isaías 43. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando leemos esta porción, estos primeros versículos, lo que vemos aquí es la confianza que la gracia de Dios debe darnos. Entonces la gracia sublime debe llenarnos de confianza. Y el bosquejo de esta mañana va a ser muy sencillo.
Hay solamente dos encabezados y vemos aquí que la gracia sublime debe llenarnos de confianza. ¿Ok? Y lo vemos ahí porque, como mencionamos, el 1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Al escuchar esas palabras, eso nos debe llenar de mucha confianza en Dios. Si conocemos a Cristo, podemos decir que somos del Señor. Como leímos en el Salmo 100, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Siempre y cuando conozcamos a Cristo Jesús. Y vemos también que Él lo dice varias veces. En el 1 dice, no temas. Ahí también en el 5, no temas porque yo estoy contigo. Y ahí en el 7, todos son los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y hermanos, cuando vemos esa gracia del Señor, nos debe llenar de esa confianza para hacer su voluntad y también para ver el propósito que Él tiene para nuestra vida, porque Él nos crea con el propósito de glorificarlo. Pero si no tenemos eso claro, vamos a tener mucho miedo como los israelitas, porque ¿en dónde estaban ellos? Para ese entonces ya estarían en el cautiverio babilónico, lejos de su casa, con muchas dudas, con muchos temores, y Dios quiere darles confianza en su gracia. Necesitamos recordar, como hemos hablado en otras ocasiones, que aquí hay cosas que aplican a la nación de Israel específicamente. Por ejemplo, ahí en el 5 dice que no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y ahí habla de la forma que Él iba a recogerlos y llevarlos a su tierra otra vez. Eso aplica directamente a Israel. Pero todo lo espiritual aquí aplica a nosotros si estamos en Cristo Jesús. Porque también el 1 dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Eso aplica al cristiano porque Cristo mismo dice en Juan 10, no tienen que ir allá, pero voy a leer algunas palabras de nuestro Señor. Él dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Bueno, ¿qué significa? Que nos da un nombre, ¿cierto? Nos llama por nuestro nombre. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pues Cristo Jesús, cuando Él murió por nosotros para redimirnos, para darnos un nombre nuevo y para hacernos sus hermanos y los hijos de Dios. Entonces, cuando entendemos esa verdad, entendemos la gracia sublime de Dios, entendemos ya nuestra identidad en Cristo. Y esa identidad nos debe dar una confianza en Él, ¿verdad? Miren el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si recordamos la historia de Israel, ¿a qué se refiere ese versículo? Pues ahí pasar por las aguas, podemos pensar en el Mar Rojo. ¿Recuerdan eso? Que los israelitas estaban ahí con el Mar Rojo y detrás venían los egipcios y ellos empezaron a tener mucho temor, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Pues abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar porque Dios obró a favor suyo. También vemos ahí por los ríos, quizás hace referencia al río Jordán, cuando ellos estaban por cruzar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo Dios? También abrió las aguas. Y cuando pases por el fuego, ¿en quiénes piensan ustedes al leer esa frase? ¿Recuerdan a los 3 amigos de Daniel?
¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos, y ellos cuando iban a ser echados al horno de fuego, ¿qué dijeron? Dijeron, Dios nos puede salvar del horno, y si no, también vamos a alabarlo. ¿Recuerdan eso? Y los echaron a ese horno, ¿y qué pasó? Pues no les pasó nada. Incluso dice que no olieron a humo cuando salieron, lo cual es un milagro grandísimo, ¿cierto? Pero ahí hay que traducir el versículo a términos nuestros también. En el 2, cuando pases por, ¿qué ponemos ahí, iglesia? Cuando pases por dificultades, cuando pases por luchas económicas, cuando pases por una tragedia en la familia, cuando pases por dificultades en el trabajo, cuando haya una dificultad con los hijos, cuando haya una dificultad en la salud, ahí vemos que Él estará con nosotros, ¿cierto? Entonces hay que pensarlo no en términos de los israelitas, sino también en términos nuestros. Porque la promesa del Señor está ahí, que Él estará con nosotros, pase lo que pase. Vemos ahí también nuestra identidad, ¿cierto? Porque Él habla, en el 1 dice, te puse nombre, mío eres tú. Y en el versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ahí lo que vemos es que, ¿por qué escogió Dios a Israel? Pues, ¿qué dice el versículo? ¿Habla de los méritos de ellos? ¿Habla de algo bueno en ellos? No. Y es clave ver lo que dice al principio, en el 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y eso es lo que dice en Deuteronomio 7, cuando Dios explica por qué escogió a Israel. Él dice, no fue porque ustedes fueran un pueblo poderoso o significante, todo lo contrario, fue porque Él decidió amarlos. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. Si somos hijos de Dios, ¿por qué lo somos? Pues solamente por la gracia de Dios. No es por nada bueno en ti o en mí, sino es por su gracia inmerecida, ¿cierto? Porque como dijimos, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué piensas? A veces respondemos, no, yo soy Jonathan Boyd, el número de la cédula es tal, yo nací en Estados Unidos, vivo en tal barrio, trabajo en tal lado, ¿cierto? Pero cuando pensamos en esa pregunta, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestro primer pensamiento? Yo soy un hijo de Dios, Dios me redimió a través de Cristo, me dio un nombre nuevo y Él está conmigo en todo momento. Él es nuestro Dios, ¿cierto? Están ellos también celebrando esa verdad, ¿verdad? Bueno, aquí vemos nuevamente ahí en el 4, como mencioné, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y si pensamos en eso, en un bebé otra vez, el bebé que es amado por sus papás tiene mucha confianza, ¿cierto? Porque sabe que ese amor no depende de él. Ese amor depende de sus papás. Y lo mismo con Dios, cuando logramos entender que Él nos ama, no por nosotros, sino por lo que hizo Cristo, ya hay mucha confianza en esta verdad. Porque no estamos andando con dudas, con miedo. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no? ¿Será que voy a perder su amor si le fallo? Sino que tenemos confianza en Él por lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Y yo pienso en un buen matrimonio. En un buen matrimonio hay amor incondicional. Entonces no es como cuando estábamos saliendo como novios y estábamos con mucho miedo. ¿Será que voy a hacer algo que no debo, decir algo y ella me va a dejar? ¿Cierto?
Pero cuando uno se casa como Dios quiere, entonces ya hay mucha confianza, porque uno sabe que el amor de la pareja no depende de nuestras obras. Porque no pensamos en qué merezco o qué merece ella, sino en el amor incondicional. Y eso es muy bonito porque da una firmeza a la relación. Porque qué triste estar dudando, ¿verdad? De eso. Pero cuando pensamos en eso, podemos pensar en el amor de Dios hacia nosotros. Porque su amor es constante. Su amor es como una roca que no falla nunca. Entonces, en eso vemos también en 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y al pensar en esto, pues no importa nuestra situación, si hemos recibido el amor de Cristo, tenemos una confianza absoluta, ¿cierto? Si comprendemos cómo es su amor, porque no depende de nosotros, sino de Él. Y podemos mirar el versículo 4 otra vez, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Pero hay que hacerlo muy personal. Esto no es solamente para Israel o para otras personas, pero eso debe ser para ti y para tu vida. Decir, Dios me ama, por eso tengo confianza para mi vida, para hacer su voluntad. En medio de las dificultades, estoy con Él, Él está conmigo. Amén, hermanos. Si eso hace una diferencia o debería hacer una gran diferencia en nuestra vida, porque ¿cuántos hombres, por ejemplo, voy a hablar a los hombres, cuántos hombres aquí tenemos temor de guiar en nuestra familia espiritualmente? Porque somos débiles, ¿verdad? Y fracasamos a veces. Y a veces no tenemos la confianza necesaria para hacerlo. Decimos, no, ¿quién soy yo para guiar a mi familia? Pero ¿qué te dice Dios, caballero? Te dice que está contigo, que Él te ama, que fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Eso es lo que dice Dios. Y eso nos da confianza, porque sí, nosotros vamos a fracasar a veces, pero Él nunca va a fracasar y Él está con nosotros. También muchas veces tememos el futuro, ¿cierto? Muchas veces no sabemos qué va a pasar. Bueno, nunca sabemos. Pero hay alguien que sí lo sabe y Dios lo dice varias veces aquí en el texto, lo vamos a ver ahorita. Pero en eso podemos tener confianza porque Dios está con nosotros y cuando entendemos su amor, su gracia sublime, podemos seguir adelante con confianza. Y estoy leyendo un buen libro que se llama Haz Algo por Kevin DeYoung y habla de la voluntad de Dios. Y en ese libro, él define la ansiedad como, voy a citar sus palabras, simplemente vivir el futuro antes de que llegue. ¿La ansiedad qué es? Es vivir ese futuro, pero sin tomar en cuenta la presencia de Dios y su gracia futura. Porque si pensamos en su gracia, ¿por qué temer? Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo. Pero muchas veces maquinamos toda una película, ¿verdad? De todo lo que va a pasar y todo lo que va a ocurrir y Dios va a estar con nosotros si estamos en Cristo Jesús. Entonces, si sabemos que Dios nos ha dado su gracia sublime, su amor, nos llama por nombre y está con nosotros, podemos tener confianza en toda situación, como la tenían Daniel y sus amigos, que es un gran ejemplo, ¿cierto? De personas en medio de una dificultad muy grande, pero con una confianza absoluta en el Señor, porque entendían la gracia de Dios. Y si leemos nuevamente el versículo 2, notemos que está en tiempo futuro, ¿cierto? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Podemos tener mucha confianza en el Señor, hermanos, porque Cristo está con nosotros, nuestro Dios está con nosotros. ¿Y qué temerían los israelitas en aquel entonces?
Ellos estaban en el cautiverio, ellos temían la muerte tal vez, temían la persecución, la escasez económica, tal vez temían nunca poder regresar a su tierra, pero ellos debían tener confianza en el Señor cuando entendían la gracia sublime de Dios, al igual que nosotros también. Miremos ahora el segundo efecto, el verso 8. Vamos a leer el 8 al 12 para ver aquí el segundo efecto. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Bueno, aquí ya hemos visto eso antes, que Dios reta a los dioses falsos y los dice a ellos, bueno, traigan sus testimonios, sus testigos de que ustedes saben lo que va a pasar. Y obviamente ningún Dios falso lo puede hacer, pero Dios, el Dios verdadero, sí lo puede hacer. Miren el 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vemos ahí en el 10, ¿qué dice que debían ser los israelitas para él? Testigos, ¿cierto? Entonces, en el 10 dice, vosotros sois mis testigos, y también ahí en el 12, en la mitad, dice, vosotros pues sois mis testigos. Entonces, aquí el segundo efecto de la gracia sublime es que debe llenarnos de palabras. ¿Cuál fue el primer efecto? Debe llenarnos de confianza. Y aquí debe llenarnos de palabras. Ellos debían ser los testigos de Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido de su gracia y debían ser testigos de esa gracia. Lamentablemente sabemos que en su mayoría no lo hicieron bien. Pero Dios también a nosotros nos dice que debemos ser sus testigos. Si tú has recibido la gracia de Dios, ¿qué debes hacer con esa gracia? ¿Esconderla? No, compartirla, ¿cierto? Con palabras sobre esa gracia. Y vamos a ver varios tipos de palabras. Primeramente vemos aquí en el 10 al 13 que vemos aquí los atributos de Dios, ¿cierto? Porque ahí en el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cuál atributo de Dios vemos ahí en el 10? Vemos que Él es el único Dios, ¿cierto? Porque para muchas de las naciones pensaban que había una multitud de dioses y Dios dice no hay otro Dios fuera de mí. También el 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que por cierto es un buen argumento para decir que Cristo es Dios, porque la Biblia dice que Él es el Salvador. ¿Y qué dice este versículo? Fuera de mí no hay quien salve. Si Cristo salva, Él tiene que ser ¿qué? Dios. Sí, entonces es un argumento por la deidad de Cristo. Él es Dios. Vemos ahí también en el 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Cuáles atributos de Dios vemos en el 13, hermanos? Es eterno, ¿cierto? Antes que hubiera día,
yo era. Es decir, es eterno, no tiene comienzo ni fin. Vemos otro atributo. ¿Cuál sería el otro ahí en el 13? No hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Su soberanía, ¿cierto? Como Él que tiene el control absoluto sobre la historia y nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle qué hacer, porque Él es soberano. Ahora, sabemos eso, pero ¿será que lo mencionamos, lo hablamos? Miren el capítulo 44, el verso 6, para ver otros atributos de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuáles atributos vemos ahí? Él es Rey, Él es Redentor, y Él es eterno también, lo dice, ¿cierto? Y es lo que vemos en todo el pasaje. Ahí, por ejemplo, en el 8, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, o literalmente no hay roca. No conozco ninguno. Entonces, ¿cuáles atributos de Dios vemos ahí? Vemos ahí que Él es nuestra roca, Él es fuerte, ¿cierto? Entonces, en este pasaje vemos mucho, como en todo el libro de Isaías, vemos muchos sus atributos. Y si Dios nos ha salvado, ¿qué debemos estar hablando? Hablando sobre sus atributos, ¿cierto? No sobre un diosito, sino sobre el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Rey, el Redentor, la roca de Israel, la roca nuestra, el Rey glorioso, el Rey, el único que salva. Pero hermanos, cuando estamos pasando por una dificultad, a veces decimos cosas que no son ciertas. ¿En dónde está Dios en esta situación? ¿O parece que se le salió de las manos de Dios el control de esa situación? En vez de decir, mis sentimientos me dicen algo, mis emociones dicen algo, pero la palabra de Dios dice que Dios es soberano, que Dios es mi roca, que Dios es mi rey, que Él es mi redentor, que yo puedo confiar en Él en medio de esta dificultad, pase lo que pase. ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces escuchamos esas emociones que nos dicen bobadas? En medio de la dificultad nos dicen cualquier cosa y me pasa a mí también. A veces amanecemos mal, ¿verdad? A veces nos ocurren locuras, pero hay que predicarnos el evangelio. Hay que recordar quién es nuestro Dios y escuchar la palabra de Dios y no nuestras emociones. Y como dijo el pastor Alfredo hace 8 días, debemos, ¿cuál fue la palabra? Sincronizar nuestras emociones con la palabra de Dios. Sincronizar eso con la palabra de Dios para hablar las palabras que Dios quiere sobre quién es nuestro Dios. Debemos usar términos bíblicos para hablar de Dios, ¿cierto? Porque la tentación es hacer como pasó con Eva, que Satanás sembró una duda sobre el carácter de Dios, sobre su bondad. Y Eva, en vez de creer la palabra, creyó esa palabra de duda que sembró el enemigo. Entonces debemos usar palabras sobre sus atributos. Miremos el versículo 21 del capítulo 43. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí vemos qué tipo de palabras debemos usar también como testimonio, como testigos, palabras de alabanza. Y hace 8 días escuchamos una prédica hermosa sobre esa verdad, ¿cierto? Dios nos creó y aquí lo dice clarito, mis alabanzas publicará. Si Dios nos creó, ¿cuál es el propósito? Para alabarlo. Pero muchas veces no lo hacemos.
Bueno, con los caballeros, el viernes empezamos un libro nuevo sobre el contentamiento. Y muchas veces sin darnos cuenta cuáles son las palabras que salen. Quejas, renegamos, decimos cosas negativas, en vez de alabar a Dios en medio de la dificultad. Dios nos creó para alabar su nombre. Y no quería mencionar el partido del jueves, pero porque fue triste, ¿verdad? Pero yo estaba meditando no, pero cuando vi eso vi algo que me dio tristeza, porque yo miraba a los hinchas brasileños y veían que estaban tan felices y yo pensaba como qué tan fácil es alabar a los hombres, ¿cierto? Porque cuando pensamos en un jugador de fútbol, la gente tiende a alabar a esas personas, ¿cierto? Y poner su esperanza en esas personas. Y yo pensé, ¿cómo sería si llegara un gran atleta a nuestra congregación durante la alabanza? Y tú miras hacia atrás y ahí está Luis Díaz, o David Ospina, o Cristiano, o Messi, o no sé cómo decir su nombre, Mbappé. Bueno, tiene que enseñarme francés después. Pero bueno, si viéramos a un jugador así entrar, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Seguiremos alabando a Dios o estaríamos mirando a esa persona? Porque realmente si entra es un ser humano como nosotros, ¿verdad? Por casualidad sabe manejar un balón bien. Pero cuando pensamos en nuestro Dios, Él merece toda nuestra alabanza, ¿cierto, hermanos? Y la tentación es poner la mirada en otras personas. Por cierto, no pongan la mirada en nosotros como pastores, sino en Cristo Jesús. ¿Cierto? Porque eso Dios nos creó para alabarlo, para publicar sus alabanzas en todo momento. Y la gracia sublime debe llenarnos de palabras de alabanza. Si yo no estoy usando palabras de alabanza o si me cuesta alabar a Dios, ¿qué significa en mi vida? Pues no estoy viendo su gloria, no estoy entendiendo su gracia. Y como hemos predicado siempre, hermanos, qué triste venir a este lugar sin entender la gracia sublime de Dios. Porque esa gracia debe transformar tu vida. Si tú no estás alabando a Dios, quizás no has entendido la gracia de Dios. Porque cuando uno entiende esa gracia, nos llena de gozo, ¿cierto? Nos llena de gozo porque vemos que es solamente por sus méritos que somos salvos. Nosotros no somos nada, pero Él es todo y podemos alabarlo. También vemos aquí otro tipo de palabras. Miren conmigo el 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Vemos aquí, otro tipo de palabras y vemos aquí que Israel como nación dice ahí que no me invocaste a mí, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Pero, ¿qué pasó entonces? Porque ellos sí llevaban sacrificios, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Dios? Como vimos en el capítulo 1, ellos sí lo hacían,
pero no llevaban esos animales a Dios realmente. Llevaban mecánicamente esos animales, pero su corazón estaba lejos de Él. Como puede pasar en nuestra vida también, que cantamos, pero sin el entendimiento, sin el corazón. O decimos cosas sin realmente entender qué estamos diciendo. Entonces, miren el 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Pregunta, hermanos, ¿qué quiere Dios con ese versículo? ¿Será que realmente quería que ellos se justificaran? Porque cuando ellos se miran, van a ver que eso es absurdo. Más bien, al decir esas palabras, Dios quiere llevarlos al arrepentimiento. Al ver lo que ellos no estaban haciendo y al ver su pecado, Él quería que ellos confesaran sus pecados. Entonces, la gracia de Dios nos lleva a dar testimonio de quién es Dios, de alabarlo y también nos lleva a confesar nuestro pecado. Y esto debe ser algo que fluye todos los días de nuestra vida, porque cada cuánto debemos confesar, gracias hermano, ¿a qué nos debe, bueno, la pregunta fue, ¿cada cuánto debemos confesar nuestros pecados? ¿Una vez para siempre? No, porque vemos aquí la necesidad de confesar nuestros pecados y vemos ahí esa promesa en el 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa del Señor y debemos entonces confesar nuestros pecados diariamente. Y obviamente la primera vez que llegamos a Cristo confesamos nuestros pecados y nuestra confianza en nosotros. Y ellos debían confesar eso también porque tenían mucha confianza en ellos mismos. Entonces, cuando uno llega a Cristo, confiesa sus pecados y recibe el perdón de Dios, y de ahí en adelante debe confesar los pecados diariamente. Y es un alivio pensar en la gracia de Dios, ¿cierto? ¿Por qué es un alivio? Yo recuerdo cuando entendí eso. Porque uno tiene una carga y quiere tratar de cumplir los mandamientos de Dios y hacer una buena persona. ¿Y cómo nos va? Quizás te esfuerces 2 horas, 3 horas, me va bien. Y ahí caes. Pero la gracia te dice, no, yo te amo porque decidí amarte. Yo te perdono por lo que hizo Cristo por ti en esa cruz. Y yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad, hermanos? Si hemos recibido a Cristo, Dios no se acordará de nuestros pecados. Estamos en su mano y podemos tener confianza porque esa sublime gracia debe hacer una diferencia práctica en nuestra vida. Nos debe dar confianza y también nos debe llenar de palabras sobre esa salvación que hemos recibido. Y realmente lo triste es cuando como creyentes no estamos compartiendo eso. Y eso comienza en la familia. Debemos hablar en familia de la gracia de Dios en nuestra vida. Debemos hablar con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y no creer que podemos ser cristianos silenciosos, sino estar llenos de su gracia para hablar sus palabras en todo momento. Bueno, ¿qué diferencia hace la sublime gracia en nuestra vida? Nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de palabras. Y recordemos el versículo 2 del capítulo 43 otra vez. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a inclinar nuestro rostro.
Y no sé con cuál carga vino cada uno esta mañana. Puede que sea la carga del pecado, que tú no sabes si todos tus pecados han sido perdonados o no. Si es tu caso aquí, la palabra dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y eso ocurre en el momento de reconocer tu pecado y decirle al Señor Jesús, sálvame de mis pecados, yo creo en ti. Y la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y es una promesa de Dios de poner tu confianza en Él y Él te quitará todo pecado y te dará una vida nueva en Él. Quizás tú eres creyente en Cristo ya, pero has venido esta mañana con una carga en tu corazón, con miedo sobre tu futuro y no tienes confianza, pues hemos visto esta mañana que en Cristo podemos tener confianza. Podemos entender que nuestra salvación depende de Él, de su gracia, de su favor inmerecido. Y cuando entendemos eso, debemos tener confianza para enfrentar las dificultades, porque Él estará con nosotros. Y también debemos ser sus testigos, de hablar por Él a pesar de las dificultades, hablar de Cristo, hablar de sus atributos, de su gracia, de su poder, de su fidelidad y recordar que estamos en Cristo Jesús sobre la roca y así podemos tener mucha confianza para ser sus testigos. Padre, queremos darte muchas gracias esta mañana por esta porción de tu escritura. Padre, oramos que tu Espíritu Santo ministre a la necesidad de cada uno esta mañana, Padre. Si es una necesidad de salvación, que obres en la vida de las personas que necesitan ser salvas. Que no salgan de este lugar sin hablar con alguien, sin orar y hablar contigo. Oramos, Padre, también si algunos de nuestros hermanos están pasando por una crisis, alguna dificultad, Padre, quizás con miedo, quizás con ansiedad, quizás se sienten perdidos o confundidos en este momento, Padre. Oramos que tu palabra ministre a su necesidad de manera muy especial para llenarlos de confianza, Padre, para llenarlos de palabras de alabanza, de palabras sobre tu fidelidad. Padre, ayúdanos a confesarte nuestro pecado también, porque muchas veces buscamos nuestra confianza en otras cosas, Padre. Quizás en una persona, quizás en un trabajo, quizás, Padre, en un familiar. Pero tú quieres que depositemos nuestra confianza en tu Hijo y en ti para entender que tú estarás con nosotros siempre. Te damos muchas gracias por estas verdades. Oramos que en esta semana podamos vivirlas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.